Muy bien, hermanos. Gracias por acompañarme. Esta es la lección número 21 y hoy vamos a tocar el tema de los capítulos 4 y 5. Pero yo quiero pedirles, hermanos, vamos a hablar de la adoración. Voy a pedirles primero que vayan a Isaías capítulo 9. Y quisiera leer algo que hace muchos años anoté en mi Biblia. Pero en Isaías capítulo 9 tenemos la profecía del nacimiento del Señor Jesucristo, por lo menos el nacimiento de la parte de Él que es humano, ah, la parte divina o la deidad. ah, Nunca nació porque siempre ha sido. Eh, Él es el yo soy en el pasado, el presente, el futuro. Pero en Isaías capítulo 9, yo quiero que veamos el versículo 6. Y aquí Isaías, quizás 600 años antes del nacimiento de Jesús, dio por obra de Dios estas palabras inspiradas. Versículo 6 dice: Porque un niño nos es nacido. Noten que es el niño que es nacido. Ah, Hijo nos es dado. Hijo que fue dado en este sentido. El niño Jesús llegó a existir en el vientre de la madre María, de la Virgen María. Pero el Hijo era de la eternidad pasada. Por eso dice, Hijo nos es dado. Ah, el hombre Jesús tuvo que nacer. El Hijo de Dios que fue dado no tuvo que nacer. Él existía desde antes, como ya vimos y veremos más todavía. Pero hermanos, quiero que noten y se fijen en los nombres de esta persona. Ah, el hombre Jesús, el hombre Dios Jesucristo. Dice, y el principado sobre su hombro. Da a entender que esa persona, Jesucristo, iba a reinar y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son nombres que revelan la personalidad, el carácter, la esencia del Señor. Y hermanos, nosotros tenemos por qué adorar a nuestro Señor Jesucristo. Solo los nombres nos dan razón por qué adorarle a Él como el hombre Dios o Dios hombre. El nombre admirable, esto hace frente a la monotonía de la vida. No necesitaremos más vivir en los sustitutos baratos del mundo para tener alegría. Jesucristo hace todo admirable. Hermanos, admirable es el Señor y la vida que vivimos por haberle recibido como Salvador también es admirable. También su nombre es consejero. Esto se ocupa de las decisiones en la vida. Ah, Él que es Dios, el que sabe todo, el que, bien hermanos, es el creador de todo lo que hay, no solo lo material que vemos, pero la inteligencia, el conocimiento ese. Él es el consejero. Y nosotros en la vida necesitamos consejos.
No seguiremos siendo frustrados por los problemas de la vida, preguntándonos qué pasó o qué paso tomar después. Con Cristo Jesús como nuestro consejero, tendremos, hermanos, la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas. Si a usted no le gusta lo que está pasando en su vida, sinceramente, ¿con quién se ha aconsejado? ¿Con los amigos? Decimos cuates o teros, con la gente de su edad y ya no tiene lugar en su vida para los consejos primero del Señor. ¿Y cómo nos aconseja? Nos aconseja por medio de su palabra, el libro de Proverbios. ¿Cuántas veces ha leído usted el libro de los Proverbios? Pero también Él nos aconseja por su palabra, sí, pero por los pastores y los maestros que son sinceros y verdaderos, que han estudiado la escritura y nos puedan aconsejar bíblicamente. Nuestros padres también, si son cristianos, bien pueden aconsejarnos. Un ejemplo de una situación, hace años conocimos a una joven, una señorita, y su mamá, que vivía sola porque el marido le había abandonado, la mamá siempre le decía a su hija, tienes que sacar una carrera porque en el futuro puede ser que tengas que sostenerte, proveer para tus bienes, etcétera, etcétera, porque puede haber en tu vida también un divorcio. Hermanos, es sabio tener una carrera, es sabio prepararnos, pero hermanos, eso de decir hay que prepararse porque a lo mejor el matrimonio va a fracasar igual que fracasó el mío. No hay que prepararnos para el fracaso. Hay que prepararnos para lo positivo, para lo bueno que Dios tiene. Debemos aconsejarnos con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos puede guiar usando la palabra de Dios. Noten, para los que tienen duda en cuanto a la deidad de Cristo, su nombre es Dios fuerte. Esto se ocupa de las exigencias de la vida. Él es Dios fuerte y la vida es exigente, ¿ok? Eh, Pero con Cristo Jesús podemos nosotros tener la fuerza que necesitamos para continuar a pesar de las exigencias de la vida y las dificultades, etcétera, para conquistar y para ser victoriosos. Luego que Padre eterno, esto se ocupa de las dimensiones de la vida. Podremos llegar a ser parte de la eternidad por recibir al Señor y convertirnos por la fe en Cristo Jesús y convertirnos en hijos de Dios. Podremos tener una dimensión totalmente nueva de la vida a través de Cristo Jesús cuando el gobierno de nuestras vidas esté sobre sus hombros. Increíble. Cuando vino Jesús, tantas cosas que él hizo para demostrar y confirmar quién era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios fuerte. Pero ¿qué dijeron los judíos cuando el emperador o el rey les preguntó, ¿qué hago con el rey de ustedes los judíos? Y ellos dijeron, no, nosotros no tenemos otro rey más que César. O un rey humano. ¿Por qué? Qué tontería rechazar el rey de reyes y el señor de señores.
¿Cuántas veces, aún antes de conocer a Cristo, usted y yo quizás oramos, Padre nuestro que está en los cielos, venga tu reino? En otras palabras, invitarle al Señor, suplicarle que reine en nuestras vidas. Hermanos, su nombre también es príncipe de paz. Si nosotros queremos tener paz, debemos recibir por gracia al Señor. Eh, y hermanos, ¿qué no daríamos por el secreto del equilibrio de la confianza en este agresivo mundo? La respuesta es Cristo Jesús. Él es el príncipe de paz. A propósito, estamos aquí cerca. ¿Puede usted guardar su lugar aquí y buscar el capítulo 57? Creo que hay un versículo que nos puede beneficiar. Claro, toda la palabra de Dios nos beneficia, pero el versículo en capítulo 57 de Isaías, versículo 21, dice, no hay paz, dijo mi Dios. ¿Para quién? Para los impíos, los que han rechazado al Señor. Si usted quiere paz en su vida, en su corazón, en su casa, en su hogar, en su familia, en su lugar de trabajo, hay que conocer al Señor. Bueno, hermanos, eh, la verdad es que esta persona, este niño que nos es dado, Jesucristo, es admirable. Es también consejero para nosotros. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Y gracias a Dios, Él nos ve como sus hijos. Príncipe de paz. Ahora, este pasaje es un pasaje tremendo. Desde antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el Señor nos reveló por medio de la escritura de Isaías quién iba a ser y qué iba a ser y cómo iba a llamarse. Ahora, hermanos, vuelvan por favor al Nuevo Testamento, pero esta vez vamos a buscar Filipenses capítulo 4 y usted puede decir, hermano, yo no entiendo, estamos estudiando Apocalipsis. Bueno, en el capítulo 4 y 5 vamos a ver, hermanos, la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Yo casi no me siento bien capaz de explicar estos dos capítulos, pero quiero que ustedes vean algunas cosas y vemos en Filipenses capítulo 2 una profecía de lo que iba a resultar para que todos esos seres en el cielo adoraran a nuestro Señor Jesucristo y porque debemos nosotros también, hermanos, interesarnos en eso y dedicarnos a la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5. Haya pues, bueno, leamos versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Un principio, hermanos, que es buen principio para la vida. Sea misionero, sea pastor, sea maestro, debemos buscar el bien o el éxito, se puede decir, de las personas con las cuales servimos o las personas con quienes estamos como líder. Los diáconos, los pastores, los misioneros, los maestros, todos hermanos, debemos estimar a otros. La verdad, hermanos, es que yo creo este versículo. ¿Y qué? En una forma práctica. Yo quiero que el hermano Adam Friedenstein y su esposa Esther tengan éxito.
Yo sé que tienen buen corazón y sé que tienen buenos propósitos. Entonces, todo lo que yo puedo hacer, orar por ellos, animarlos, todo lo que puedo hacer, y si puedo ayudarlos, que sean exitosos ellos, ¿cuál va a ser el resultado? Primero, Cristo va a ser glorificado en ellos con ese éxito, pero yo también puedo decir que he buscado glorificar al Señor por estimar a ellos como siervo de Dios. Usted también, hermano. Hay gente que tiene envidia. Mm, hay personas ah, que dicen, no, es que yo busco el éxito mío. Qué cosa más amarga. Solo gozarse en el éxito personal. Para que haya gozo en nuestra vida, debemos buscar que el nombre de Cristo sea exaltado, que haya éxito en cuanto a nombrar su nombre y buscar la gente para él. Pero debemos también, hermanos, ver las personas que nos rodean. Ustedes tienen pastor, tienen misionero, tienen profesores, pero también tienen compañeros de estudio o compañeros de trabajo. ¿Qué debe hacer? El principio es que nosotros estimemos a todas las demás personas para bien, para la gloria del Señor. Y si toda la gente alrededor de nosotros puede lograr y gozarse del éxito en todas sus empresas y esfuerzos, nosotros vamos a poder tener éxito también. Pero si yo solo tengo como meta mi éxito, hermano, va a ser una cosa vacía. Ahora, por ejemplo, pasamos unos años en El Salvador y nos dedicamos 6 años al principio establecimiento de una iglesia en San Miguel. Dios nos dio discípulos allí, hermanos, y hasta el día de hoy yo quiero que los pastores allí en San Miguel, eh, que los diáconos, que los líderes de las iglesias, las maestras, los maestros, que todos ellos tengan éxito para la gloria del Señor. Usted dice, pero hermano Green, ¿por qué no buscar ser exitoso usted? Que ellos sean exitosos, que ustedes sean exitosos, me va a dar éxito. ¿Me entiende? Bueno, hermanos, aquí en esta epístola de Pablo a los Filipenses, él dice, mirando cada uno por lo suyo propio. No, 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 no. Él dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sinceramente. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir, hermanos? El Señor hizo todo lo que hizo para beneficiarse a sí mismo. Él hizo todo lo que él hizo para el beneficio de nosotros, de otros. Él se sacrificó, hermanos. Pablo dice que hay en nosotros este mismo sentir, que pensemos como el Señor Jesucristo. Versículo 5, haya pues en vosotros. A mí me gusta las escrituras de Pablo porque me recuerda del hablar de los salvadoreños, porque él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ya leímos este pasaje al principio del estudio de Apocalipsis. ¿Qué hubo en él? Él, siendo en forma de Dios,
siendo Dios, en otras palabras, así dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y les di una ilustración de cómo nosotros agarramos las cosas para nosotros. Cristo no hizo eso. Él se entregó para la voluntad de su Padre, así como nosotros debemos, pero también se entregó para el beneficio de nosotros. El que fue rico se hizo pobre. Ahora, sigamos leyendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Perdónenme, pero hermanos, cuántas veces yo he pensado que Él, Dios, el creador de todo, el Hijo de Dios, que abandonó su lugar en el cielo y tomó forma de un ser humano. A mí me, bueno, a mí me agrada que Dios me ha permitido ser hombre, ser humano. Y hay algunas razones por qué doy gracias a Dios que soy hombre. Pero también doy gracias a Dios por las hermanas, porque son mujeres. Pero hermanos, sinceramente, no les miento, ha habido veces que yo he pensado, para que Cristo se hiciera igual a nosotros, que somos tan pecadores, tantos problemas que tenemos, sería como que eh, un rey tomara aspecto de cucaracha. Ya en la última lección ya les hablé de las cucarachas, hermanos. La diferencia entre ser rey, Dios fuerte, admirable, consejero, todo lo que es el Señor Jesucristo y tomar la forma de un ser humano, bueno, es un poquito mejor que ser una cucaracha, pero hermanos, sinceramente. Sigamos leyendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está la clave, versículo 9. Por lo cual, porque Cristo hizo esto, porque Él salió del cielo pensando en los beneficios para... No, él cuando dejó al cielo, él sabía que iba a sufrir, hermanos. Tomar forma humana, pero luego sufrir. Hermano, ¿pueden ustedes imaginar cómo fue durante esos 33 años cuando Cristo tuvo que vivir y ver personalmente los pecados de todas las personas que le rodearon, la incredulidad, el odio y tantas otras cosas? Dice aquí, por lo cual, porque Cristo lo hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Si nosotros, hermanos, trabajamos para la gloria de Cristo, servimos para la gloria de Él y para el beneficio de otros, ¿cuál va a ser el resultado? No lo merecemos, hermanos, pero nos va a exaltar con el Señor. Pero el que vive para sí mismo, el que no es creyente en Cristo Jesús, que no obra para la gloria de Cristo, ¿qué le espera? ¿Reinar? No. Ser sujeto, humillado. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, en cierto sentido, doblamos las dos rodillas. Nos humillamos delante de Él porque es digno. Pero todo el mundo, aun los que le rechazan hoy, los que le han rechazado, los que le mataron, los judíos, los romanos,
¿qué va a pasar con ellos? Van a doblar la rodilla. Los ateos, los gnósticos, los agnósticos, los que dicen, no, 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 no tengo tiempo para Dios ni para Cristo Jesús. Él sí fue buen hombre, pero solo eso. ¿Qué va a pasar? Ellos también van a doblar su rodilla y van a que de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y versículo 11, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 12. Por lo tanto, o por tanto, amados míos, él está hablando a los creyentes de Filipos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de esforzarse o, uh, ¿cómo se llama? Ocuparse en su salvación en el sentido de que, ay, tengo que trabajar, tengo que hacer esto y aquello. No, cuando aceptamos a Cristo Jesús, hecho. Somos salvos por la gracia de Dios, por fe en Cristo Jesús, justificados con la justicia de Él. Pero hermanos, ya que somos salvos, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ya que y usted dice, hermano Green, que largo, es una introducción que vale la pena, creo. Y ya que estamos en Filipenses, hermanos, yo quiero pedirles que vayan conmigo a capítulo 4 y yo quiero que ustedes vean algo aquí. Capítulo 4 es tan hermoso y precioso. Versículo 1, él dice así, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, ¿cuánto le costó a Pablo tener gente salva en Filipos? Bueno, ellos predicaron, fueron acusados falsamente, fueron golpeados, fueron tirados o puestos en la calaboza, allí fueron encarcelados, bien maltratados. Pero hermanos, valió la pena. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a sufrir en la voluntad de Dios, para la gloria del Señor y para el bien de las personas que necesitan saber lo que nosotros les podemos decir? Bueno, quiero que ustedes dicen que Pablo dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Y versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para alcanzar más gente, hermanos, sirve mejor la gentileza que la amargura, el regaño, etc. Pero notan aquí, el apóstol dice, y a propósito, voy a compartir con ustedes un bosquejo que recibimos del doctor Warren Wiersbe en los años 60, 1963, 4, etc. Pero leamos el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Eso quiere decir, hermanos, que no debemos preocuparnos sobremanera, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí en este versículo 6 hay un pequeño bosquejo. Ahora, primero, hermanos, usted no va a cambiar nada por preocuparse sobremanera. Ay, hermano Green, ¿qué vamos a hacer? Viene la guerra. ¿Cómo
preocuparnos sobremanera va a cambiar eso. Si viene la guerra, viene. Sí, pero la solución para no afanarnos o sobre preocuparnos o preocuparnos sobremanera, la solución que es que vuestras eh, peticiones sean conocidas delante de Dios. En otras palabras, hay que orar. Pero el doctor Wiersbe tomó las tres expresiones aquí para que nosotros oráramos de cierta forma. Él dice toda oración, primero ruego, luego acción de gracias. Hermanos, aquí, si hay virtud alguna, si algún digno, dice versículo 8, en esto pensad. Luego, versículo 9 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Nosotros debemos, hermanos, orar, debemos pensar correctamente, pero también debemos hacer, obrar correctamente. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo en el versículo 6, en toda oración? El doctor Wiersbe sabía algo de griego y él dijo, esta palabra oración significa que nosotros debemos comenzar nuestro tiempo de adoración o de oración adorando al Señor. Nos dio un ejemplo, eh, hermanos varones. Cuando usted habla a su esposa, ¿cuántas veces comienza su plática, sus comentarios a ella, hablándola a ella de su hermosura? Cuando está sentado en la mesa esperando que ella termine las tortillas, los frijoles, etc., ¿cuántas veces le dice a ella, ah, amada, querida, tan hermosa que eres, tan buena cocinera que eres, tan rica la comida que preparas? Ah, hermano Green. Bueno, hay una cosa, si usted comienza la práctica con su esposa con cumplidos y alabanzas, debe llamar al médico para que él esté pendiente porque ella al oír esos comentarios positivos puede sufrir un infarto de corazón. Pero hermano, usted y yo debemos, qué hermosa eres hoy. Ah, no solo qué hermosa, pero qué buena madre eres, de que cuides nuestros hijos, que me atiendes a mí y me cuides a mí. La corbata entra en juego o matches el color de mi traje o la camisa bien planchada. Hermanos, es lo que Pablo está diciendo en cuanto a orar. Vale la pena comenzar nuestro tiempo de oración, de práctica con el Señor Jesucristo, diciéndole, Señor, gracias por amarnos, gracias por sufrir todo lo que sufriste para que nosotros podamos ser salvos. Señor, eres precioso, eres el consejero, Dios fuerte, admirable. Hermanos, el doctor Wiersbe dijo, vale la pena reconocer la grandeza del Señor cuando nosotros oramos. Debemos adorarle. Pero luego dice, y ruego. La segunda parte de la oración es rogarle al Señor lo que nosotros deseamos. Señor, queremos que los alumnos entiendan. Así comienzo a veces mi oración o sigo la oración después de agradecerle al Señor, pero hermanos, debemos y podemos.
presentar al Señor nuestras peticiones, siempre con la voluntad de Él, que sea hecha la voluntad de Él, que nosotros reconozcamos, que tengamos conocimiento de su voluntad. Y cuando Dios nos bendice, hermanos, ustedes ya vieron la avioneta aquí. ¿Saben ustedes, cuando comencé a aprender a ser piloto, sí quería una avioneta? Yo solo tenía 19 años. Pasamos el tiempo de los estudios preparándonos en el seminario, pero 3 años, otros tiempos, ah, buscando el sostén, asistiendo a la escuela de idiomas en Costa Rica, luego sirviendo en México y Guatemala, llegando a El Salvador, no hubo avioneta. Varios años. Pero según lo que entiendo en el Salmo 37, versículo 4, dice, deleítete a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de su corazón. Estando en El Salvador, sin ir a El Salvador para conseguir avionetas, solo para agradar a Dios, el Señor me dio esta avioneta. Una avioneta que hace 50 y pico de años valía como $6, $7 mil. Hoy vale más de $60,000 por la inflación, etcétera. Pero hermanos, cuando Dios dio eso, ¿qué hice yo? Agradecerle. Dice con acción de gracias. Primero debemos, hermanos, adorarle. Debemos presentar ante Él nuestras peticiones. Pero hermanos, siempre, siempre, siempre hay que expresar gratitud, acciones de gracias. Cuando el Señor bendice, Señor, gracias que tengo mi esposa, 57 años de casados. Gracias, Señor, por la salud que ella tiene. Gracias, Señor, por nuestros hijos adoptados en El Salvador. Gracias, Señor, por todas las oportunidades, aún esta oportunidad de estar con ustedes. Gracias a Dios, porque el Señor tocó el corazón del hermano Freudenstein y me dio la invitación. Hermanos, ya tengo que cortar esta lección, ya pasaron los 35 minutos. Pero hermanos, verán ustedes que debemos nosotros adorar al Señor. Sí, podemos llevarle nuestros ruegos y peticiones, pero también, hermanos, debemos dar gracias. Ahora, usted dice, hermano, ¿qué tiene que ver con capítulo 4 y capítulo 5? Tiene que ver porque ya pasamos 3 capítulos hablando de la visión que tuvo Juan de Jesús y los candeleros, etcétera, etcétera. Leímos y estudiamos las 7 cartas y dimos explicación, pero en el capítulo 4 y 5 entramos en otro escenario. Hasta allí, en la lección número 22, vamos a seguir.